Hola, me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que estamos ya en el capítulo 12 del libro de San Juan. Capítulo 12. Y en este capítulo Jesús va a anunciar su muerte. Y una vez más, vienen gentiles a ver a Jesús y judíos rechazan a Jesús. Anoche recibí una llamada, un muchacho preguntando de diferentes cosas teológicas. Y dentro de la conversación hay una realidad que está pasando en todas partes. Muchas veces dentro de la iglesia, cualquier denominación, a veces nos aferramos a la iglesia, lo cual está bien, porque nos ayuda. Pero el propósito de la iglesia es eso, ayudarnos, encaminarnos, impulsarnos a Jesús. Pero al final de cuentas, la iglesia no es el arca. Jesús es el arca. Muchos pensamos que al estar dentro de la iglesia y vivir como sea, no importa porque estamos dentro del arca. Y no, no es el arca que nos salva, no es la iglesia la que nos salva, es Jesús. El arca representa a Jesús, no representa a la iglesia. Y la iglesia nos ayuda simplemente a eso, a encaminarnos hacia Jesús. Y de repente al confundirnos en esto, caemos en ese grave error. Vamos a leer este capítulo y vamos a ver qué nos puede hablar Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por tus cuidados y bendiciones. Gracias por este momento y este día. Dirígenos en este nuevo capítulo, por favor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues la luz y me da ganas de estornudar. Bueno. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Creo que algo que nos viene a enseñar Jesús muy importante es eso, el apoyar a aquellos en su necesidad, dentro de nuestras posibilidades. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Una de las grandes cosas que hay muchas cosas que nos puede sorprender, muchas, o al menos a mí, ¿no? Una que me llama demasiado la atención es el quitarle la vida a alguien. Tienes que tener cierta mentalidad porque quizá le puedes pegar a alguien, gritar groserías, insultarlo, matarlo. Es algo que... Y hoy en día, con todas estas series de narcotraficantes, creo yo que a veces lo ven como algo, murió y pa. Y todos lo vemos. Bueno, no, yo no, pero yo veo otras series. Mi punto es ese, que lo ve uno tan natural, que deja uno de verlo tan horrible. Pero aquí planean matar a Lázaro porque resucitó. O sea,
¿Te imaginas, en lugar de estar alegres, desean exterminarlo? Y a veces en la vida somos así. Cuando vemos la bendición de alguien más, bueno, no sé si todos, ¿ok? Pero a mí me ha pasado. Deseamos, ¿por qué tiene este más? ¿Por qué este le tocó así? ¿Por qué esta sí? ¿Por qué este no? ¿Por qué él sí viajó? ¿Por qué él no viajó? ¿Por qué él sí? No sé qué se me puede ocurrir de tantas cosas que deseamos el mal a alguien más. Y las redes sociales son eso para muchas personas. En Estados Unidos tiene mucho ese dicho de uno piensa que el pasto del vecino está más verde. No te la creas, no te la creas. El pasto del vecino no está más verde. La vida del vecino no está mejor, no porque muestre que viajó, no porque muestre que se compró un par de tenis o un par de playeras, o porque tiene una novia, o porque tiene un novio, un esposo, una esposa. No está mejor a veces. No te confundas si quieras a veces matarlo, por decirlo así, o te mueres de envidia. No, no caigas en eso. No caigas en esa mentira. Estas personas cayeron en eso y por tanta envidia de poder querían destruir a Jesús y todo lo que hacía él. Y te lo digo así porque a veces deseamos eso. Y no sabes lo que vive, no sabes el estrés, no sabes las preocupaciones, no sabes tantas cosas que puede vivir una persona. Es más, parejas que están solas, a mi junta solamente porque, ¿el qué dirán? Es solamente por eso. Ya ves, tú deseas destruirlos. No desees destruir nada a nadie. Da gracias a Dios por lo que tienes y si deseas algo, ve, consíguelo, pero sin envidiar nada. Ay, yo sé que te digo algo utópico tal vez, pero es una realidad. Aquí estas personas morían por dentro con tal de destruir a Lázaro y a Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. ¡Ah! Y es que ¿quién no quería ir tras de Jesús? Porque creo Jesús te decía tus verdades. Pero escribe una autora que lo decía con tanto amor, o sea, decía, mira, estás aquí mal, pero es como, estoy contigo, vamos, salgamos adelante. Ahora que estoy yendo con los cafés, ya hay unas personas que siempre están allí, los que se duermen por ahí. Y uno me dice maestro, el otro me dice padrino, otro me dice hermano. Y a veces no sé cómo hablar, solamente me pongo a hablar con ellos, platico, pero creo que no sé hablarles como Jesús. Porque Jesús hablaba de tal forma que querías ir con él. Estas personas no creo que quieran ir conmigo, sino que desean tanto el vicio. Se aferran al vicio. Creo que deberíamos de aprender a hablar de tal forma que la gente, si no detrás de nosotros, que al menos desee hablar con nosotros. Al menos saludarnos, creo.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí entendemos lo de la semilla al caer, porque Dios parece que va a morir, pero no. Al morir, el hecho de morir nos trae salvación. Y aquí está diciendo: es tiempo, porque ahora ya no solamente es para los judíos, se acabó. Y se va a acabar, y lo vamos a ver cuando se rasga el manto de arriba hacia abajo. Pero dice, no es solamente para los judíos, va a ser para todos los gentiles. Y ahí es donde Juan nos afirma a nosotros que estamos leyendo: la salvación también es para ti, para ti. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo ser echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Es una pregunta correcta, ¿ok? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hoy en día la depresión, la ansiedad, todas estas cosas que son una realidad, ya me di cuenta que es una realidad en la vida de todos. Necesitamos a Jesús más. Esa necesidad de orar, ese buscar de Dios es una gran necesidad. Les voy a confesar algo. Yo estaba pensando ayer, ¿cuándo fue la última vez que me reí con ganas? Pero reírme. O sea, ando ahí con el rostro contento y esto, pero reírme a carcajadas que lloré, ¿cuándo fue? No me acuerdo. Y eso no me gustó. Porque a mí me gusta reír. Eso no me gustó, que estoy tomando quizá la vida demasiado en serio. Quizás sea seria. Pero reír a carcajadas con lágrimas, tiene días que no lo hago. Y creo que dice aquí: creed en la luz. De la forma en que yo lo vi es: necesito más de Dios. Yo necesito más porque yo quiero reír más. No sé si suene absurdo para ti o no, pero necesito reír. La gente la veo y no la veo riendo. Y creo que la razón por la cual no la veo riendo quizá es porque yo no estoy riendo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí cuando habla de Isaías no es por la vista, y lo hemos compartido, no es por vista. La fe es por el corazón, por creer, no es por lo que ves, está en creer. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Creer en Jesús no es totalmente lo que pueda hacer o no hacer contigo. Es, y lo repito muchas veces, es tener paz. Paz. Algo tan simple, ¿eh? Tan simple, pero tan difícil de tener en este mundo hoy en día. Paz. Alegría. En este capítulo, lo hermoso de este capítulo es que empieza a anunciar Jesús que la salvación no solamente es para los judíos, sino ahora va a ser para todo aquel que cree en Él. Y estamos incluidos nosotros. Te comento acerca de creer y de la fe, y que Jesús da paz, y que Jesús da tranquilidad, y Jesús puede dar gozo. Te lo comento. Y tú me puedes decir: sí, es así, tienes razón. Pero no lo experimentas. Es el reto. Ayer hablaba con uno de los chicos estos que me empezó a hablar, un muchacho. Me decía que el milagro que había visto en Jesús una vez, que tenía mucha hambre, y cómo le proveyó la comida, pues milagrosamente, porque se había metido mucha droga y ya no quería, y llegó y mero estaban tumbando un árbol y ayudó a tumbar el árbol, le dieron de comer, le dieron dinero, le dieron unas botas y caras, y el señor que se las dio le dijo eso, le dijo: mira, te doy algo caro porque tú vales mucho. Y yo estaba emocionado con su historia. Pero pues está en el grupo de los que andan tomando y drogándose. Entonces yo así como que de repente le dije: bueno, ¿y tú ayudas aquí? O sea, como que, ¿qué onda? No, dice: pues sí, me pasó eso y todo, pero no, aquí ando. Y es que es así. Tú me puedes decir y confirmar: es verdad, Jesús da paz, Jesús da gozo, Jesús da esto. Pero experimentarlo, vivirlo todos los días, vivirlo cada día, es ahí lo difícil. Porque es una constante, es una buscarlo en forma personal diariamente. Esta mañana te invito, porque ahí está, para caminar contigo. Y mira, quiero ser muy, muy honesto contigo. De repente el hecho de leer la Biblia todos los días, a veces uno dice: pero hace 2, 3 días descubrí algo. Descubrí que tengo ansiedad, porque siempre estoy moviéndome, siempre estoy como que, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y me muevo en esto, y me muevo de esta forma, y hago aquello, y hago lo otro. Y siempre estoy pensando, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo pensé que eso era normal, hasta que vi un TikTok. Y está mal que yo esté pensando siempre qué voy a hacer. Y que si me siento un rato, me sienta yo mal conmigo o con las personas que me apoyan.
Y eso está mal. Allí me di cuenta, bueno, en primera, gracias a Dios porque me muestra, pero también me di cuenta que no es solamente leer la Biblia, es de verdad buscar a Dios, preguntar, observar, porque te va a hablar. Siempre Dios habla. Y que esto es real, pero tienes que llevarlo a cabo. Porque puede ser un bonito sermón, pero hasta ahí se queda. Esto no es solamente un bonito sermón. Esto debe transformar tu vida. Si esto no transforma tu vida, es solo un libro motivacional como cualquier otro. Es solo un TikTok y se acabó. Tiene que ser real. Porque el sacrificio de Jesús fue real. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que hoy la palabra de Dios sea real para tu vida y para tus necesidades. Bendiciones.